ninguna Bueno, parte. yo creo que una cosa que se os ha olvidado también en toda esta, digamos, listado de temas de corrupción, una cosa muy interesante es la presentación como candidato en Extremadura a Miguel Ángel Gallardo, que es una persona que está imputada y que además está compinchado con el hermano de Pedro Sánchez, con David Sánchez, que también está sentado en el banquillo, y eso ya, pues eso denota de manera más clara todavía de lo que estáis diciendo, la falta de vergüenza que tiene un partido socialista que yo pienso que desde hace 40 años pues ha sido realmente quien ha construido el relato en España, quien ha controlado todos los mecanismos del Estado, un partido corrupto con una historia criminal, que lo que ha pasado, lo que está pasando en Extremadura ya es perder totalmente la vergüenza, ¿no? Y entonces un poco estoy muy de acuerdo con vosotros, claro, en relación a que el Partido Socialista al final es el que lleva el relato, es el que lleva un poco la evolución de todo el sistema desde hace mucho tiempo, y realmente el Partido Popular lo que se ha dedicado es a entrar dentro del marco que les ha presentado el Partido Socialista durante décadas y realmente estar a la defensiva, ¿no? Y se ven todo, no son capaces ni defender a sus propios dirigentes. Ya ocurrió con Rita Barberá y ha ocurrido también con el señor Mazón, que ha sido también criminalizado por los medios de comunicación del propio Partido Popular, independientemente de la responsabilidad que tuviera, pero yo creo que ayer, por ejemplo, se vio claro en la comisión como, por ejemplo, Ignacio Gil Lázaro, pues sin obviar también la responsabilidad que pueda tener este señor, lo que dijo que realmente esto era una emergencia nacional y que Pedro Sánchez y el Partido Socialista y el Ministerio de Transición Ecológica y el Partido Socialista son los verdaderos culpables. Entonces, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista político, desde el punto de vista mediático, vemos que los que llevan siempre la voz cantante, como decía antes Mario Noya, realmente son los socialistas, que realmente pues al Partido Popular lo tienen como un tonto útil, que en un momento dado pues le van dejando, oye, pues ahora vais a gobernar, no vais a gobernar, pero los que manejan el relato siempre son ellos. Cuando son un partido absolutamente criminal, ayer pudimos disfrutar del documental que ha impulsado don Marco de Quinto en relación a la historia criminal de ese Partido Socialista, que ya en la República pues se vio perfectamente, bueno, sí, en la República, antes incluso del alzamiento nacional o el levantamiento nacional, de lo que hicieron a nivel de criminalidad, de crímenes y de corrupción y de alzamiento también en Asturias y de golpes de Estado, etcétera. Y es un partido que realmente en España, no sé por qué, por una razón que realmente yo creo que por incomparecencia de la oposición, pues desde el punto de vista cultural y político siempre han llevado la voz cantante, y a nivel mediático ahora mismo, con tantísimos casos de corrupción, un partido corrupto hasta el tuétano, pues es que no tienen ni vergüenza y presentan hasta en Extremadura, como digo, a un imputado. Por lo tanto, yo creo que el problema no es de que un partido criminal, mafioso y repugnante como el Partido Socialista pues haga lo que hace, sino el problema es la incomparecencia de cierta derecha que ha habido durante varias décadas. Gracias a Dios, pues ya existe un partido como Vox que realmente está poniendo los puntos sobre las IES desde hace tiempo, que está ganando batalla cultural, que está apoyando iniciativas en este sentido y que no tiene complejos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí estamos y hasta ahí hay que decir las cosas por su nombre, y ya está bien de este bipartidismo corrupto, en el cual ese bipartidismo, al final quien domina el impulso de ese bipartidismo es el Partido Socialista, por desgracia. Yo creo que el bipartidismo al final es mucho más que dos partidos políticos, es una estructura que hay por debajo desde el punto de vista de intereses empresariales, económicos y tal, que son estructuras sociales que al final ese bipartidismo representa un poco también, yo lo escribí el otro día en un artículo, al viejo caciquismo, ¿no? El control, digamos, de todos los medios de comunicación, los intereses, las empresas. Entonces, el PP y el PSOE se ha acostumbrado muy bien a intercambiarse, pero lo que más les preocupa entre ellos, o alternarse en el poder, lo que más les preocupa es que se remuevan esas estructuras que son el bipartidismo. Por ejemplo, me comentáis en relación a Extremadura de que a lo mejor pues el Partido Socialista no tiene mucho interés poniendo este candidato y realmente Guardiola va a hacer las políticas del Partido Socialista. Pero además una cosa muy importante es que no va a tocar nada de las estructuras de ese bipartidismo, de esas estructuras, de esos intereses, de esas mordidas, de esas subvenciones a determinadas asociaciones que llevan viviendo durante décadas en la Extremadura con el Partido
Partido Socialista y que van a vivir igual, o han vivido igual estos tiempos que ha estado Guardiola allí, que no ganó ni las elecciones, porque tiene una minoría y realmente fue investida gracias a los votos de Vox, y además le tendimos la mano para dar una estabilidad y producir un cambio en Extremadura, pero como no van a tocar nada, yo creo que el Partido Socialista no le preocupa. De igual manera que decíais que el candidato de Pedro Sánchez en Extremadura es Gallardo, yo creo que el candidato en Castilla-La Mancha, por ejemplo, es Paje para Feijóo, porque de hecho el otro día pactaron una reforma del Estatuto de Autonomía en Castilla-La Mancha, que se lo llevaron al Congreso, donde se aumentan 22 diputados de los 33 que se había quedado las Cortes de Castilla-La Mancha por una reforma que hizo Cospedal en el 2013, y los mismos dirigentes que hicieron esa reforma y defendieron esa reforma la han modificado, porque esa reforma del Estatuto que hizo Cospedal en el 2013 también planteaba un límite de mandato a 2 legislaturas, que también modificó el Partido Popular de manera previa para que Emiliano García Paje se pudiera presentar a la tercera legislatura. En Andalucía, otra región similar desde el punto de vista de la idiosincrasia, de la sociología, de lo que hablábamos antes de Extremadura y Castilla-La Mancha. Pues allí ha entrado Moreno Bonilla y tampoco ha tocado ninguna de las estructuras del bipartidismo. Sigue dando dinero a los chiringuitos, a los sindicatos, realmente pues el condicionamiento desde el punto de vista empresarial, comunicativo. En Andalucía pues también. Entonces ellos se han dado cuenta que son intercambiables en determinadas regiones, porque el Partido Popular nunca va a cambiar. Y lo que digo antes, el candidato de Feijóo es Emiliano García Paje en Castilla-La Mancha, el candidato de Pedro Sánchez seguramente es Gallardo, porque sabe que no va a tocar las estructuras del bipartidismo. Moreno Bonilla tampoco está tocando nada de las estructuras del viejo socialismo corrupto en Andalucía, y ahí todos están contentos, se intercambian las cabezas, digamos que gobiernan en las regiones, pero realmente no desmontan el sistema bipartidismo que hay detrás, y ese es el gran problema, que eso sí que tienen miedo a que Vox entre y que quiera producir cambios. Por eso son tan reticentes al cambio, por eso son tan reticentes a llegar a acuerdos, por ejemplo, con Vox en Extremadura, que podía haber tenido una estabilidad ese gobierno, pero nosotros exigimos cambios reales. Y eso es lo que no quiere el bipartidismo. Lo que no quiere es cambios reales. No quieren que cambien el status quo de sus regiones, porque para ellos no les importa tanto el intercambiar, digamos, cabezas que tienen la misma mentalidad. Lo que ha pasado en Castilla-La Mancha, vuelvo a repetir, con ese estatuto de autonomía, esa traición que han hecho a una reforma que hicieron en el 2013 los propios populares cuando ganó Cospedal, que hablaban de austeridad, de menos gasto autonómico, quitaron los sueldos a los diputados regionales, todo eso lo han recuperado los mismos que le llevaban el bolso a Cospedal, que estaban el otro día aplaudiendo como focas en el Congreso de los Diputados, los mismos. O sea, la incoherencia es absoluta, ¿no? Entonces, ese es el problema. El bipartidismo en zonas tradicionalmente donde el caciquismo fue muy fuerte, como Extremadura, Castilla-La Mancha o Andalucía, pues allí no les importa intercambiar, digamos, a las cabezas visibles desde el punto de vista político, porque no quieren desmontar el status quo caciquil del bipartidismo en determinadas regiones. Luego, una puntualización simplemente cuando decía Marcos de Quinto. Aquí cuando hubo la guerra civil, realmente fue una parte del ejército la que se rebeló, pero la gran mayoría del ejército estaba con la República y de hecho controlaban todo el armamento, toda la fuerza, Perfecto. El ejército regular. Es decir, realmente una parte, y luego hubo muchísimos voluntarios que a través de alféreces provisionales y otra serie de mecanismos se presentaron voluntarios y lucharon en la guerra civil. Es decir, es similar porque realmente en los años anteriores también hubo una represión brutal, un asesinato, quemar de iglesias, toda esta cuestión que también hizo levantarse a muchísima gente porque se atacaba también, digamos, el sentir religioso también de los españoles, aparte de los crímenes, los asesinatos y el asesinato sobre todo del jefe de la oposición, que lo asesinaron pues guardias armados, de la Guardia Armada vinculados al Partido Socialista. El teatro, el circo que están montando. Lo que pasa es que, Marcos, es que la política es así. Sí, es decir, que tú tienes que dar la batalla cultural y tienes que hacer... Es decir, la batalla no es un pantanito que se va pudriendo en un momento. Aquí la dialéctica, la lucha cultural, el avanzar posiciones es fundamental. Y él hace lo que él considera que tiene que hacer porque él es una persona que lo tiene claro para montar su numerito. Exacto. Pero por mucho que nosotros racionalicemos, en la política hay mucha emoción. Y entonces lo que realmente es repugnante desde mi punto de vista es la tibieza,
la falta, digamos, de fuerza a la hora de defender a un propio dirigente por parte del Partido Popular. Yo creo que ayer fueron dos intervenciones en las que se va a quedar la gente, que es la de Ignacio Gil Lázaro, en la que le hace un interrogatorio a Mazón donde deja clarísimamente que el culpable es Pedro Sánchez, y atacando a un gobierno socialista que no ha construido las infraestructuras y tal, y que no le quita tampoco responsabilidad a Mazón, pero de manera muy agresiva dice claramente y señala quién es el culpable. Es que le he cortado a usted. Sí, no, es que se ve clarísimamente que bueno, pues se preparó una interrogatorio a la ofensiva por parte de nuestro grupo parlamentario, a la ofensiva para señalar realmente los responsables. Y esos responsables se llaman Pedro Sánchez, Teresa Rivera, gobierno socialista y también en parte el gobierno popular, que también ha tenido responsabilidades de gobierno y no llevó a cabo determinadas infraestructuras. Pero aquí hay que señalar a Pedro Sánchez. Y entonces podemos estar hablando de Rufián, que agresivo y tal, y seguramente los medios del Partido Popular hablarán mucho de Rufián y no hablarán de Ignacio Gil Lázaro. Pero es que los medios del Partido Popular y el Partido Popular hicieron dimitir a este señor Mazón el mismo día que se sentó en el banquillo al fiscal general del Estado, para tapar precisamente que se sentaba el fiscal general del Estado. La tibieza de estos señores del Partido Popular, pues realmente lo que dan es alas a gente como Rufián. O sea, no, Rufián hace su papel, pero claro, y nosotros siempre contraponemos digamos, nuestras actuaciones desde el punto de vista público para señalar al Partido Socialista, que es lo que hay que hacer en la batalla política y en la batalla cultural. Y ya está. Murieron gente en Castilla-La Mancha precisamente por esa gota fría. Murió gente también en Andalucía. Y murió gente, muchísima gente, también en Valencia. En el momento que se afectan distintas comunidades autónomas, la responsabilidad de una emergencia nacional es del Gobierno de España. Independientemente de los problemas de gestión o las ausencias de gestión que haya podido hacer el gobierno autonómico del Partido Popular. Yo me acuerdo perfectamente, el 11 de marzo, cuando hubo el atentado eso, estaban perfectamente alineados y Mariano Rajoy metido en Génova diciendo estamos rodeados, no sé cuántos y tal, y nadie pudo en un momento dado contrarrestar el argumento y el relato de una izquierda perfectamente alineada y coordinada a través de todos los medios de comunicación diciendo que habían muerto cientos de españoles por, teóricamente, no sabíamos quién, pero realmente para aunar a la gente alrededor del gobierno de España. Y ese es el problema de España. La izquierda está perfectamente alineada, tiene un relato, utiliza técnicas gramscianas desde el punto de vista de la agitación social y hemos tenido una derecha, gracias a Dios existe Vox, hemos tenido una derecha absolutamente inútil y patética para defender incluso a sus propios dirigentes. Vamos a ver, que es que este señor no es dirigente de Vox, pero nosotros, evidentemente, lo que atacamos es a Pedro Sánchez y luego pediremos responsabilidades al Partido Popular, a este presidente de la Diputación que ha salido de Almería, le vamos a pedir responsabilidades por el tema de las mascarillas y lo que sea, pero ¿a qué juega esa derecha? ¿Qué está jugando estas décadas? Para que un macarra sinvergüenza, un gentuzo como Rufián suba, se esté en una comisión, pero es que está también en el Congreso, chulo, hablando a la gente con un desprecio, pero ¿quién eres tú? ¿Pero a quién representas tú? El otro día, Carlos Quero le dijo, mire, mientras usted jugaba las nacioncitas falsas y falsificadas y tal, para atacar en un momento dado, que tener usted más privilegios que sus primos de Jaén, porque este señor viene además con familia de Andalucía, pues Javier Ortega estaba defendiendo el imperio de la ley contra los golpistas, porque se metió también con Javier Ortega, ¿no? Entonces, este chulo, pero ¿quién es este? Este es un tío que representa y que defiende a Companys, que hablábamos antes de la guerra civil, que era un genocida y un asesino, que defiende a golpistas, que está alineado, un chulo además, que se va aquí por las discotecas de Madrid a bailar aquí, a hacerse el chulito, gastándose el dinero de todos los españoles, que decía que se iba a ir del Congreso de los Diputados. Pero este tipo de gentuzo, entonces a este tipo hay que hablarle, como dice Mario Noya, con esas palabras y contestarle, no decir, no, vamos a pasar página como ha leído don Luis del Pino y no vamos a hablar del tema de Mazón. Pues que ya tendría que salir sus propios compañeros. Pero vamos a ver, si todos los asesinatos que se han producido desde la transición los ha hecho la ETA, el Grapo, Terra Llure, que también serán
otro de los admirados por mucha gente de Esquerra Republicana, porque además hay gente allí que han sido terroristas y están metidos. Los más de 1000 muertos que ha hecho la extrema izquierda aquí en España, y están aquí de interlocutores escuchando que si Otegi es un hombre de paz, este tío que defiende a Companys, a Terra Llure, a los asesinatos, pero bueno, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué estamos viviendo? Bueno, a mí me crea una tristeza de todas maneras todo este tipo de cosas, porque realmente no solo nos confinaron de manera ilegal, sino que además no tenían ni puñetera idea de cuáles eran las medidas, porque bueno, decían las mascarillas, un día decían que eran las mascarillas, había que poner mascarillas, otro día que no había que ponerse mascarillas, luego y luego toda esta corrupción de una clase política repugnante, ¿sabes? Pues ya es peor todavía, ¿no? Porque la tristeza de recordar esos momentos que ahora mismo los pensamos y creemos que es ciencia ficción, realmente lo mal que lo pasó la gente, toda la gente que falleció, el descontrol que hubo desde el punto de vista político, la cáscara vacía que fue el Ministerio de Sanidad, la falta de coordinación entre el sistema autonómico también, que no se coordinaba. Incluso trajeron en Castilla-La Mancha, me acuerdo, unos respiradores que trajo también el señor Emiliano García Paje, que luego no funcionaron. Y lo que hay detrás de todo eso, de gente en un momento intermediaria, vale, me puedes decir, Mario, que evidentemente hay gente que se busca la vida y tal, pero claro, al final también hay gente que lo hace con buena voluntad, luego otros también para especular y todo esto. Pero lo peor todavía es que los políticos se han llevado comisiones, si esto es verdad, lo que estamos viendo ahora mismo, ya es lo más repugnante de que una clase política ignorante, que además no supo coordinar ni crear tranquilidad en el pueblo español, y además nos confinaron de manera inconstitucional, encima se llevan comisiones con una situación que ni siquiera supieron controlar. Es que una cosa repugnante, es absolutamente asqueroso, es el fracaso del sistema autonómico, es el fallo de un Estado que ha dejado de ser nacional, que encima estaban los buitres, la gentuza y determinados políticos, según estamos viendo, especulando realmente y llevándose mordidas. Es una cosa para estudiar y para que lo pague la clase política que tuvo responsabilidades con respecto a eso. Es verdad que fue una cuestión, pero lo que dice usted es que en otros países, como Francia, realmente pues utilizan todos los mecanismos nacionales para estar al servicio de los ciudadanos. No aquí, que encima hasta se han llevado mordidas.